El gran desafío de la sociedad dominicana es recuperar la economía y seguir protegiendo la salud del pueblo dominicano. Pero el gobierno está obligado a tener una vista a más largo plazo y por eso está pensando en la economía. No son suficientes los recursos que recauda el gobierno para hacer frente a las necesidades de la sociedad dominicana. Por eso se plantea la necesidad de una reforma fiscal. El presidente Luis Abinader ha hablado del tema. Obviamente, siempre aquí cuando se habla de reforma fiscal se habla de consenso empresarial o consenso político, y queremos hablar con un economista de gran experiencia, miembro de la Junta Monetaria. Él ha sido embajador además, es Eduardo Tejera, que ha mantenido siempre una actualización sobre todos los datos del comportamiento de la economía de República Dominicana y básicamente el comportamiento del gobierno. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación, pero nos interesa conocer tu punto de vista sobre la naturaleza de la reforma que habría que hacer para que fiscalmente el gobierno tenga recursos suficientes y podamos salir de la crisis en que estamos. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Después diré que la reforma fiscal que se está hablando, y el mismo presidente Abinader ya ha anunciado que se va a hacer, pero aplicar en el año que viene, 2022, es una necesidad. Es algo indispensable que se realice una reforma fiscal. Claro está, todo depende de qué tipo de reforma, o una muy ambiciosa, o una reforma moderada, y algunos llaman que se vaya a una reforma fiscal integral, tanto por el lado de ingresos, tanto por el lado de gasto. Hay que reconocer que el país está en una coyuntura fiscal, de presupuesto, delicada. Este país lleva 12 años de gobierno con presupuestos deficitarios. Así que antes de la pandemia ya teníamos una situación de limitante del servicio de la deuda, la capacidad de la deuda y su sostenibilidad. Así que ya estamos en una situación muy débil. Tener 12 años continuos de déficit fiscal es algo muy delicado. En artículos míos yo lo califiqué hasta de peligroso. Pero en eso viene la pandemia en el 2020 y ya le añade un factor extraordinario, tanto de carácter económico, pero principalmente de orden sanitario. Una pandemia que obliga a la economía a cerrarse, a hacer el toque de queda, a cerrar el turismo, cerrar las actividades en el país por varios meses, y de la cual estamos saliendo gradualmente a medida que se vacunan, el proceso de vacunación contra el contagio. El año pasado, 2020, el gobierno se manejó de una manera de mantener el crecimiento de la economía lo más posible, las actividades económicas, y para eso tuvo que recurrir a más endeudamiento externo. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. La pandemia costó el año pasado en crédito público, tanto externo como interno, como 9.000 millones de dólares. Repito, 9.000 millones de dólares es la factura que costó mantener el país como se ha sostenido durante la pandemia. Esa es una cifra grandísima, inmensa, y de gran impacto en las finanzas públicas. Esa cifra de 9.000 millones ya nos lleva a un servicio de la deuda muy elevado, a un pago de intereses para este año 184.000 millones de pesos en el presupuesto 2021, y nos lleva precisamente a la reforma fiscal. El gobierno no tiene suficientes ingresos para hacerle frente a sus gastos corrientes
y pagar el capital e intereses de la deuda pública, sobre todo la externa. La deuda externa es como el 85% de la deuda pública. Así que estamos hablando principalmente de deuda externa. Pero me gustaría saber, sí, Eduardo, sí, sabemos que hay un déficit, sí, y que es un déficit arrastrado, sí, pero que se profundizó con la pandemia. Correcto. Y que el gobierno ha tenido, para poder resolver todas las demandas y necesidades del país, que endeudarse, sí, seguirse endeudando, en medio de la crisis, por supuesto. Nos endeudamos también cuando estábamos en un periodo de bonanza. Eso pasó en el gobierno pasado. Correcto. Pero bueno, sí, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de reforma necesitamos, Eduardo? Bueno, en tu criterio. En mi criterio. Sí. ¿Es una reforma dura, de impacto, o una reforma de baja intensidad, como alguien la ha definido? Yo soy partidario de una reforma moderada. Moderada. Yo no soy partidario de una reforma de choque, ni una reforma radical de tipo integral. ¿Qué implica moderada? Vamos a ver. ¿Qué moderada implica moderada sería recaudar recursos alrededor de 100.000 millones de pesos más, quizá de 100 a 125.000 millones de pesos más, y más de choque o más ambiciosa, más de 200.000 o 230.000 millones de pesos más en ingresos tributarios. ¿Y entonces, por dónde, sí, por dónde podría ser esa reforma, esa recaudación? Ahí viene el gran dilema. Cualquier figura de impuesto que se aumente la tasa, que se aumente la exención de impuestos sobre la renta a los asalariados, cualquier impuesto le está sacando dinero de la economía, del consumo y de la inversión. Por lo tanto, hay que tener cuidado que un sobrechoque de recoger demasiado, tributar demasiado impuestos, puede frenar la economía. Entonces, el gobierno y el presidente Abinader tiene un gran dilema, que es cómo buscar un equilibrio que mejore las finanzas públicas para poder pagar el servicio de la deuda, pero que no frene la economía. Los tipos de impuestos que se están hablando es algunos lo que llamamos impuestos indirectos. Impuestos indirectos son impuestos generales sobre el consumo, el ITEVIS, los selectivos al consumo, los arancelarios, y los impuestos directos son los que van contra el patrimonio, contra la riqueza individual. Estamos hablando del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto a la producción, impuestos como el 1% de anticipo sobre los activos de inmuebles, industriales, hoteleros o cualquier inmueble. Entonces, ahí viene el equilibrio y el contrabalance que hay que tener, porque se necesitan más impuestos directos. Yo creo que la reforma y la principal recaudación debe basarse en los que más tienen. Son los que más deben pagar la crisis. Yo entiendo, sí, porque yo entiendo que ya con los rigores de la pandemia sobre los trabajadores, sobre los informales, sobre la gente más vulnerable, no se puede gravar. Estamos en medio de una pandemia y una economía que apenas empezó a crecer ahora en febrero, 1.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, no podemos matar, como se dice, la gallina de los huevos de oro, a destiempo. Así que el equilibrio es muy necesario. Estamos hablando de sectores. Ya tú dijiste que los que más tienen son los que deben pagar. Sí. Tenemos los pobres y tenemos los ricos, y en medio está la clase media. ¿Qué se hace con la clase media? La clase media se debe afectar lo menos posible. Es una clase que ya está apretada económicamente, igual que la clase asalariada, que ya paga muchos impuestos indirectos. Yo considero que esa meta de 100.000 a 125.000 millones de pesos de ingresos corrientes adicionales es suficiente. Eso quiere decir
que vamos a tener que buscar más deuda. Es decir, el gobierno va a tener que seguir endeudándose sí, hasta el 2022. Pero no igual que el 2020, menos de la mitad del 2020. Sí. Porque no se puede desmontar de un año a otro. Si se desmonta de un año a otro los ingresos fiscales, los gastos, entonces se produce un shock, una recesión económica. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Eduardo Tejera, economista, miembro de la Junta Monetaria, sobre este proceso que se va a iniciar en República Dominicana de debate y discusión sobre las reformas fiscales. En un momento volvemos. Una reforma fiscal debe conseguirse mediante un consenso con los grupos empresariales o con el poder político. Personalmente, yo creo que una reforma fiscal es muy difícil hacerla por consenso. No es verdad que las personas, que ya sean empresarios, sindicatos, profesionales, van a estar de acuerdo con todo el consenso. Yo creo que el gobierno debe plantear su reforma y negociar lo más posible y llegar a acuerdos. Pero el consenso es 100%. 100% de la sociedad es casi imposible, y menos en materia de impuestos. ¿Es posible mirar hacia el sector externo vinculado con la economía dominicana para esta reforma fiscal? Por ejemplo, los países con los que hemos tenido mejores relaciones, tanto de inversión como de visitantes turistas, etcétera, al país. Sí, claro. Todo lo que pueda venir del sector externo, ya sea como préstamos de organismos internacionales que son a bajos intereses y a 30 años, y 5 o 10 años de gracia. Todo lo que pueda venir de la cooperación internacional de gobierno a gobierno, que se llama préstamos bilaterales o donaciones, y la inversión extranjera directa, y la recuperación del turismo. Eso es muy importante. En la medida que tengamos más recursos en dólares de inversión extranjera, de turismo que se recupera por la vacunación, o de préstamos bilaterales u organismos internacionales, en la medida que ayuda a sufragar y a financiar el déficit fiscal, y podrá ser menor. Bien. La política monetaria ha sido importantísima porque ha jugado un papel importante en la estabilidad de precios y en el tema de la tasa de cambio. Aquí, ¿se agotaron todos los recursos de la política monetaria o todavía nos queda alguno? No, para nada. Esa opinión que todos hemos leído, no, la considero incorrecta. El Banco Central todavía le quedan muchos instrumentos, herramientas de política monetaria, como tasas de interés, el encaje legal, los fondos de facilidades rapidez, los repos, que son préstamos a corto plazo, en dólares o en pesos. En fin, tiene un conjunto de herramientas que puede utilizar para apoyar más al sector privado a recuperarse, para apoyar más con préstamos, dirigir el préstamo al sector privado. Creo que el grueso de la reactivación económica no va a venir por el gobierno, que tiene déficit fiscal, y las inversiones públicas han decaído mucho. El grueso del empuje del motor de la recuperación y la reactivación vendrá del sector privado. Así que yo le veo a la política monetaria, crediticia y la financiera, que incluye los bancos múltiples y todo el sector financiero, yo le veo que van a ser el motor principal, y las políticas que se implementen serán las más importantes para reactivar el sector privado. Uno de los sectores importantes, beneficiarios durante esta crisis, ha sido el sector financiero. Sí. ¿Habría la posibilidad de que el sector financiero reciba una atención distinta fiscalmente, por ejemplo, frente a la crisis, en lo que salimos de la crisis? Bueno, hay algunos, hay economistas dentro y fuera del gobierno y académicos que consideran que se puede gravar ciertos
instrumentos de ahorro financiero, pero no hay consenso. Aquí en el país ha sido un tema de mucho debate y no hay ningún consenso todavía, pero claro está, es una posibilidad, es un instrumento de captación de recursos. Porque si el gobierno puede pensar, por ejemplo, en generalizar el ITEVIS o ampliar la cobertura del ITEVIS a determinadas áreas que hoy están excluidas, obviamente que también tendría que pensar en que uno de los sectores beneficiarios de la crisis se toque. Aquí volvemos a un tema de lo que dije ahorita, de los temas sensibles y de dilema. Se puede ampliar el ITEVIS en los sectores productivos, en los sectores comerciales, pero no considero que se puede ampliar la base del ITEVIS, es decir, gravar con impuestos del ITEVIS a la canasta básica. En un país con un salario tan mínimo, tan bajo, con salario de 12,000 a 15,000 pesos al mes, no se le puede poner impuestos a la carne, al pollo, al arroz, a la habichuela. Eso es la dieta del dominicano. Bien, me gustaría saber ahora en este punto, ¿cómo valora Eduardo Tejera la decisión del gobierno de asumir los costos del aumento de los precios de los combustibles internacionales y no transferirlo a los usuarios? Bueno, esa medida tiene que ser, ha sido buena en parte, pero tiene que ser transitoria porque no tiene recursos. Volvemos, si usted tiene un déficit fiscal importante, usted puede ayudar a una transición al choque que subió el precio del petróleo, subió de 30, 40 a 60, y amortiguar el golpe de la subida del precio del petróleo internacional, del galón de petróleo. Ahora bien, tiene sus límites, podrá ser algunos meses, pero al final tendrá que reflejar la realidad de la fórmula de paridad que tiene la fijación de precios de los combustibles, gasolina, diésel y todos los productos derivados. En medio de esta crisis es una decisión riesgosa de todos modos, porque el gobierno sigue endeudándose y está supliendo el déficit con deuda. Yo quiero reiterarte, Fausto, que el pueblo dominicano, la clase empresarial, todos, la sociedad, debe comprender que el país está entrampado con el tema de la deuda, crecimiento y recuperación. No hay varita mágica, ningún gobierno, es un problema económico, no político. Entonces, lo que se trata es de que la reforma fiscal coayude a reducir el impacto de nuevos impuestos, de más subir tasas o cambiar impuestos y financiamiento. Así que lamentablemente, hasta que se recupere totalmente la economía del 2022 al año 2023, se va a tener que financiar parte. Ojalá que financiemos menos de la mitad de lo que se gestionó y se consiguió en el año 2020 en el medio de la pandemia. Pero hay que saber que estamos en el medio de una trampa, entrampamiento. Está, como se dice, está atrapado la política económica del gobierno, porque donde quiera que toca lo social, toca lo económico, toca lo productivo, toca el consumo, toca la inversión. Entonces, es un equilibrio inmenso que hay que buscar. Es muy difícil. Por ejemplo, hemos tenido muchos años de prosperidad en el área turística. Sí. Hemos tenido años como el 2018 con altísimas ganancias del sector turístico en general. Apenas hemos tenido un año con la crisis en el área turística. El gobierno ha dado facilidades al sector turístico, ha ampliado las exenciones al sector turístico. ¿Cuánto tiempo tú crees que puede mantener el gobierno para no tocar al sector turístico impositivamente? Bueno, a medida que se vacune más, tanto en el mundo, en los países Europa, Estados Unidos, Canadá, y mejore los flujos de turistas hacia el país,
en la medida que el gobierno puede ir retirando las exenciones, los apoyos, los subsidios. Así que dependemos mucho del proceso de vacunación, tanto externo, quizás fundamentalmente externo, en los países que mandan y vienen turistas, que localmente en nuestro país. Pero a tu pregunta, eso se podrá disminuir en la medida que aumente el turismo. Se está recuperando muy bien y va bien, pero estoy viendo que en muchos países europeos y en el mismo Estados Unidos el proceso de vacunación todavía va lento. Va lento. Eso, y hay una crisis en casi todos los países, todas buscando las mismas vacunas y un regateo de oferta y demanda que es muy fuerte, pero dependemos de eso. Dependemos de la seguridad que ofrezcamos como país. Y ellos que se sientan que se está recuperando su economía. Porque tiene que recuperarse su economía ya, que tengan dinero, que tengan poder adquisitivo para emprender un viaje. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Eduardo Tejera, economista, miembro de la Junta Monetaria. Eduardo, me interesa abordar un tema. Las recaudaciones oficiales fundamentalmente son por concepto de ITEVIS. ¿Cómo tú crees que debe el gobierno en una propuesta de reforma fiscal? Ya hubo una improvisada que fue desautorizada rápidamente. El tema del ITEVIS. Bueno, en parte ya toqué ese tema en una de tus preguntas anteriores, que la idea de aumentar la base de ITEVIS. Cuando se dice aumentar la base es ponerle más impuestos a más productos. A más productos, por supuesto. Hay que hablar claro con esa palabrita técnica. Es poner más impuestos. Ampliar la base del ITEVIS. ¿Cuáles son las excepciones en tu criterio que había que hacer en el caso del ITEVIS? Esto para evitar la evasión fiscal, que hay mucha que se va por ahí. 40, 42% más o menos. Sí, pero todas tienen un componente, un costo, vamos a decir. Por ejemplo, las excepciones a los hidrocarburos. Sí, se puede recaudar más. Inclusive, ese es un campo que se puede mejorar, de reducir o racionalizar y mejorar el impuesto a los hidrocarburos. Porque los hidrocarburos lo que pretenden es tocar la economía popular. Es decir, evitar que el transporte, por ejemplo... No, pero no me refiero solo a la economía popular, el tema eléctrico, a diferentes plantas industriales que tienen el petróleo exonerado. Entonces, ¿por qué si es un costo de producción no pagan algo? No lo pagan, ¿verdad? Sí, todo exonerado. Así que no solo podemos pensar en eso. Eliminar no eliminar, sino establecer ITEVIS a los combustibles. Claro, ahí hay un sector. Otro sector no es ITEVIS, pero es impuesto. Aquí hay muchos bienes de consumo. Este es un país que tiene un parque de vehículos, de carros, de automóviles, caros, de lujo, inmensos. Temporalmente se pudiera poner impuestos selectivos, impuestos selectivos que se aplican, pero aumentarlo. Porque aquí hay carros de $120,000, $130,000. Aquí hay carros de $200,000 en este país. Entonces, hay un margen para la clase pudiente que pueden ayudar en distintos impuestos. Así que eso es muy importante. El punto básico es mantener el equilibrio, y vuelvo con la frase de que debe pagar los que más tienen. Y ese es el debate que se está presentando en Estados Unidos con la propuesta de Biden, el presidente Biden, que inclusive está proponiendo un impuesto a la riqueza, a la alta riqueza. Subsidiar al trabajador con un cheque, un subsidio de $1,400 al mes. Para nosotros, la reactivación de Estados Unidos, recuperación de Estados Unidos, es sumamente importante. Porque mire el ejemplo, con las remesas han aumentado. En el medio de esta tragedia de la pandemia, de la crisis económica, un renglón que ha aumentado notablemente es los ingresos en dólares de la remesa.
suman más de 6.500 millones de dólares. Y eso no se esperaba. Pero parece que producto de los cheques y subsidios de 1.400 dólares al mes, ha tenido un impacto en los dominicanos, la diáspora dominicana, que ha mandado más dinero. Ha mandado más dinero. En el caso de Estados Unidos, los ricos, algunos ricos, han dicho que están muy claramente identificados con que se le ponga más impuestos. Sí, ¿Se parecen los ricos de Estados Unidos a los ricos dominicanos sobre ese tema de los impuestos? No tanto, creo. No creo que se parecen tanto. La cultura americana no es distinta. Generalmente ha sido más progresista, liberal. Pero también hay otro factor. El norteamericano, como el europeo que paga impuestos, sabe que sus impuestos están bien invertidos, que están bien gastados, y que no hay corrupción o alta corrupción. Pero en otros países tenemos una crisis de credibilidad. Sí. No, pero el gobierno dominicano ha trabajado mucho la calidad del gasto. Sí, pero esto es en este gobierno, apenas 7, 8 meses. Sí, pero tradicionalmente, viendo los últimos 20 años, hay un rechazo a pagar más impuestos porque se iba fundamentalmente en corrupción y en exceso de gasto corriente, en empleomanía. ¿Y en clientelismo político? Sí, en clientelismo político, sí. Nómina. Bueno. Eduardo, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Saber tu criterio, un hombre que ha manejado la economía a grandes rasgos, pero que también ha entrado en la parte pequeña. Como miembro de la Junta Monetaria, ahí son muchas las informaciones que se manejan sobre la economía. Es el centro de la actividad y manejo, regulación, política, de todo el sistema. Es el sistema financiero. Todo el sistema financiero. Sí. Y que abarca el sistema económico general. Económico también en general. Todo, se abarca todo ahí. Qué bueno. Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo, por esta conversación. Gracias, Fausto. Y gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y de todas las redes sociales en las que transmitimos estos programas. Hasta luego.